conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Lección 6. Confianza solo en Cristo. En esta semana continuaremos nuestro estudio del libro de Filipenses con un análisis sucinto del capítulo 3 de este libro, capítulo que sigue teniendo como centro la doctrina de la salvación, específicamente el tema de la justificación por la fe y su relación con la ley, donde Pablo como apóstol es considerado un maestro. Y es que encontrar el equilibrio entre la fe y la ley ha sido siempre un desafío para quienes hemos sido llamados a formar parte del remanente, ya que por alguna razón tendemos a apoyarnos en nuestras obras para lograr la justificación, en lugar de verlas como frutos espontáneos del Espíritu después de disfrutar de la misma como un regalo o don inmerecido. Esta disyuntiva se hizo muy evidente en la comuna cristiana primitiva, donde algunos judíos insistían en practicar las obras o acciones ceremoniales para poder ser aceptos ante Dios, resistiéndose a renunciar a la liturgia hebrea, seguramente por haber realizado por generaciones estas prácticas sin discernir su esencia, lo cual les hizo verlas como base inobjetable de la salvación. Este tipo de cristianos, identificados por Pablo como maestros judaizantes, se unían en las comunidades cristianas con los gentiles, quienes libres de esa cultura lograban ver en aquellas ceremonias las figuras o tipos del gran Mesías prometido por los profetas antiguos. Los maestros judaizantes se dedicaban a ir de comuna en comuna para judaizar a los nuevos conversos, invitándolos e incluso obligándolos a practicar la circuncisión y otros ritos y ceremonias, dándoles valor para poder ser aceptos ante el Dios Creador. Asunto que contraría la verdad sobre la obra realizada por Jesús como Salvador de la raza humana, doctrina central, o mejor, medular del cristianismo. El enemigo entiende que la entrada de esta doctrina al cristianismo al inicio o al final de los tiempos postreros marcaría la segura desviación ideológica del pueblo remanente, evitándoles la santificación por medio de la cual estaba llamado a dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y de esta manera conquistar al resto de la humanidad para que acepten ir al cielo a la segunda parte del plan, a saber, a la purificación. Pablo entendió esto y dedicó buena parte de su prolijo ministerio a enseñar sobre este tema tan importante para el remanente de todos los tiempos y en especial el de los últimos días. De allí la importancia de este estudio hoy. Cada semana, un nuevo estudio bíblico aquí. Suscríbete para no perdértelo. Iniciemos leyendo Filipenses 3 del versículo 1 al 3. Donde Pablo señala su no molestia al tener que reforzar tanto de este tema en todas las comunas, haciéndonos así entender lo determinante que él lo consideraba para el movimiento cristiano verdadero. Comienza tomando una postura clara y firme ante los maestros judaizantes que pervierten la comprensión de la obra del Mesías prometido, al buscar incluir en el cristianismo la concepción de justificación por las obras, aun cuando éstas sean los ritos del santuario. Estos maestros judaizantes son definidos en el verso 2 como perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, epítetos duros como para no dejar ninguna duda de su oposición a esa doctrina engañadora. De hecho, les pide a los cristianos de Filipos en 3 ocasiones seguidas que se guarden de ellos. Cada adjetivo dado contiene una descripción clara de la esencia de esa falsa doctrina. Los perros, según la concepción de la cultura hebrea, se consideraban no pertenecientes a ninguna familia. Se mantenían en los desiertos como sin razón para existir y debían ser entendidos como una maldición.
todas estas características de las doctrinas de la justificación por las obras denunciadas por Pablo. Quienes se prestaban para predicar esta doctrina se debían ver como malos obreros, ya que dedicaban todos sus talentos y dones dados por Dios a una labor no para el bien del cristianismo, sino para la futura destrucción de sus bases ideológicas. Finalmente, los cristianos debemos comprender que quienes asumen esta doctrina son mutiladores del cuerpo, al mostrar que la circuncisión antes o el bautismo hoy día ha sido una ceremonia carnal consistente solo en quitarse una parte del cuerpo literal o darse un baño por inmersión, sin llegar a la esencia del símbolo encerrado en estos actos, como es morir a la cultura y los conceptos carnales de la humanidad pecadora. En el verso 3 se contrapone esa circuncisión mutiladora del cuerpo con la verdadera circuncisión, aquella que sufren los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En los versos 4 al verso 6, Pablo toma su propia vida para describir la experiencia de un cristiano genuino con convicciones sinceras que lo llevaron a dedicar todas las fuerzas de su existencia a cumplir y hacer cumplir la voluntad de Dios y a trabajar a tiempo y fuera de tiempo por la causa del Mesías en la búsqueda de la verdad, para ganarse la admiración de Dios y de los hombres. Pero esta gran necesidad de obras dignas lo llevó a cometer errores muy grandes, imperdonables según la ley, al punto de contribuir en la persecución del Mesías de la promesa. Debido a su sed de obras justas, él mismo había perseguido al cristianismo primitivo y había consentido en la muerte de sus más grandes exponentes, como fue el caso de Esteban. Pero aún así, recibió el llamado a ser apóstol de la verdad. Por experiencia propia, Pablo aprendió que el cristianismo genuino y por ende la verdadera santidad no se basa en obras justas o injustas, sino en un gran amor perdonador y gratuito de un Salvador amante que se place en llamar lo que no es como si fuese, y de hacer que se caigan las escamas de los ojos de aquellos que, con sinceridad y humildad, producida por la comprensión de su amor desinteresado y gratuito, no solo lo aceptan, sino que lo sienten profundamente como su único justificador y sanador, desechando las obras humanas como base de su fe. De perseguidor a apóstol solo por la gracia, y esa gracia lo llevó a ser el gran maestro o espíritu de profecía de su tiempo. Esta fue la misma experiencia del gran líder de la Reforma, Martín Lutero, y será la experiencia de todos quienes ocupemos algún rol en la predicación del mensaje final de Dios para la humanidad, cuya base es justamente esta misma arista de la verdad. Si Pablo pudo aceptar la verdad presente del Evangelio y no dudar en abandonar todos sus logros espirituales y reconocerse como perseguidor del grupo levantado por Cristo para retomar las banderas de su Evangelio eterno y nunca para desplazar o sustituir al verdadero remanente, todos quienes hoy conformamos la iglesia militante, si somos sinceros y llegamos a entender la doctrina de la justificación por la fe de manera experimental, hasta llegarla a hacer la base de nuestra vida cristiana, de seguro podremos enfrentar el reto de cambiar drásticamente de forma de vida y así experimentar el último reavivamiento y reforma que nos llevará a la instauración del reino venidero de Jesús en esta tierra. Para estos últimos días, hagamos nuestras estas palabras: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.